siempre más o menos un poco más de una hora y media, tranquilo. No, ahora una hora y media. Espero una hora y media y después damos un espacio para cerrar con... Espero poder resumir el menos porque después de que se aburran todos ellos no voy a terminar aburriendo yo. Claro. Bueno, Gabriel, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. A pesar de que vengo seguido, hace un tiempo que estaba extrañando estos aires, que para mí son una especie, de alguna forma te lo decía recién, de oxígeno, de un tipo de oxígeno que uno a veces en ciertas arenas a las que la vida lo lleva no respira lo suficiente y las extraña. Seguramente si estuviera acá extrañaría las otras arenas, pero me veo en la obligación de decir que este es un espacio que me hace sentir muy pleno, muy contento de poder compartir este tipo de iniciativas. Además es un orgullo, cuando vi la lista de los que participan en el ciclo, me sentí muy agradecido, muy orgulloso. Y además, creo que no está de más decir que estoy agradecido por el trabajo que me encomendaron y por la experiencia que hice en el trabajo que me encomendaron. Porque la relación de uno con los textos y con los clásicos es siempre una relación muy intensa, muy visceral y al mismo tiempo una relación que se renueva cada vez que uno lo visita. Es como un viejo amigo, como viejos sabios que uno sabe que tienen cosas para decir y algunas de las cosas ya nos las han dicho y creemos que las tenemos incorporadas a nuestro bagaje, a nuestro acervo, pero tomarnos unos mates periódicamente nos renuevan, nos afirman, nos ponen en crisis modos de lectura anteriores. Además, el que lee no es el mismo. El que lee, sobre todo el que lee desde la perspectiva, el caso mío, digo, ¿no? El caso mío. Cuando lo leo Maquiavelo hace 25 años, supongo que debe ser mis primeras lecturas, y hace 5 años, y hoy lo visito por otras necesidades, converso otras materias, y entonces me parece que terminé este ciclo, yo ya lo terminé, ahora lo vamos a terminar juntos, muy entusiasmado, muy alegre de haberme tomado tantos mates con Maquiavelo y de haber repensado cosas con semejante ayuda, ¿no? Recién le decía yo a Gabriel que leyéndolo a Maquiavelo uno tiene la impresión de que no se lo lee mucho, porque no lo leemos lo suficiente, más bien lo admiramos, le rendimos pleitesía, le rendimos culto a Maquiavelo, pero nos quedamos con 4 o 5 cosas que son como angulares de nuestra comprensión de la política, de la teoría política, pero no le sacamos suficientemente el jugo, sin contar, porque acá no creo que valga la pena la leyenda negra y la demonización de Maquiavelo, que aunque parezca mentira, lo he podido comprobar también recientemente, pasa también por las aulas de la universidad, pasa por estudiantes avanzados de ciencia política. ¿Quién justifica los medios? ¿Cómo vamos a justificar la falta de ética en política? O sea, bueno, el Maquiavelo interpretado por Mariano Grondona en las columnas dominicales, digamos. El más conocido de todos los Maquiavelos es el que Grondona con su conocimiento, hay quien lo niega, el conocimiento etimológico de Grondona, pero yo como no tengo mucho conocimiento etimológico me doy por satisfecho con su etimología, pero el uso de las cosas, el uso de la cultura, el uso de los conocimientos, siempre, no está de más repetirlo una vez más, siempre es un uso político, es un uso con interés, es un uso con proyecto. No hay una cultura neutra y una posibilidad de transmitir conocimientos sin que junto con esos conocimientos estemos transmitiendo perspectivas, miradas, sueños, programas, proyectos. Me parece que es un punto de partida. Si hubiera que ponerle un nombre a estos comentarios que yo voy a hacer, no estaría mal decir que es una especie de lectura de la década kirchnerista desde la perspectiva de Maquiavelo. El supuesto título ya trae una sorpresa, ¿no? Leer una realidad política de la Argentina de los últimos
últimos 10 años, cargada de conflictos, cargada de hechos nuevos, instalada en una época histórica tan lejana de aquel primer renacimiento del siglo XVI en el que Maquiavelo escribió El Príncipe. Parece una obra, parece una empresa perdida de antemano, porque estamos hablando de otra civilización prácticamente, no del todo. Yo encontré en un texto, en un párrafo muy conocido, muy transitado de Maquiavelo, creí encontrar la punta del ovillo para poder hacer conversar el pensamiento de Maquiavelo con esos 10 años de kirchnerismo. El texto está en el capítulo clave del pequeño volumen El Príncipe, en el capítulo 26, el capítulo que los diarios dirían el polémico capítulo, porque para algunos es un agregado pegado un poco forzado a un texto de orden erudito y de orden analítico y de estudio de la experiencia histórico-política. Es una especie de apósito innecesario, y para otros, quiero decir que yo formo parte de esos otros, es la clave de comprensión de todo el material, de todo El Príncipe. Es ese capítulo utópico, trágico de Maquiavelo, en el que está llamando en un verbo desesperado, llamando al conductor, al condottiero, al héroe, al príncipe que saque a Italia de las tinieblas, que la una. Y dice Maquiavelo: para que pudiera conocerse la virtud de un espíritu italiano, es decir, el espíritu del príncipe, del redentor, lo llaman en algún momento, para que pudiera conocerse esa virtud, era necesario que Italia se viese llevada al extremo en que yace hoy. Más esclavizada que los hebreos, más oprimida que los persas, más desorganizada que los atenienses, que careciera de jefe y de leyes, castigada, desposeída, escarnecida e invadida. En esa descripción, en esa forma en que Maquiavelo piensa la materia italiana y llama a un príncipe a darle forma a esa materia, Maquiavelo está hablando de la virtud en un sentido histórico trágico, la virtud tan imponente como imponente es la desgracia y la decadencia y la ruina de una sociedad, de una nación que no termina de conformarse como nación. El pensamiento de Maquiavelo es un pensamiento de ruptura. Toda la enseñanza, toda la lectura, toda la historia que transmite Maquiavelo, todo el aprendizaje de los asuntos políticos, no es un aprendizaje en el que uno pueda confiar como una especie de manual operativo, organizado, rígido, preformado. Es un pensamiento de la creación política. Maquiavelo es un pensamiento de la creación política, de la transformación política. Es una especie de alquimista del estudio de la política. Todo lo que leemos en Maquiavelo tiene sentido si se piensa en la política como el arte de la construcción de un escenario, de una historia que no existe y que merece y llama a ser constituida. Y no es la creación como abstracción histórica. Maquiavelo no está hablando del nuevo príncipe, del principado nuevo, del nuevo conductor de Italia en términos teóricos o utilizando la retórica para justificar el despliegue de su sabiduría, de su expertise político. Es un llamado con la forma de un manifiesto. El príncipe es un manifiesto político y es un manifiesto político revolucionario. Concretamente es
la creación de la que habla Maquiavelo, la creación concreta de la que habla Maquiavelo es la unificación de Italia, la unidad de Italia, la creación de un Estado-nación para el territorio italiano. Es un proyecto de engrandecimiento patriótico. Maquiavelo es un pensador de la patria, es un pensador de la unidad política, es un pensador del poder. Y todo el manifiesto, todo el príncipe, está pensado desde esa tarea que a la distancia histórica supo uno de sus grandes intérpretes, Luis Althusser, decir que era la creación de una monarquía unificada, de una monarquía absoluta en Italia. Maquiavelo la pensaba como instancia, como tránsito hacia una república que para él era su régimen de gobierno, el régimen de gobierno mixto era el régimen ideal. Pero en el momento que hay que construir la nación, él pensaba en una monarquía que en los tiempos históricos en los que vivía, en el amanecer de ese recorrido que terminaría con la construcción de la sociedad y las economías capitalistas, era unificar un Estado para unificar también un mercado, para generar la potencia, el desarrollo fuerte de la nación en términos económicos, productivos, en términos militares, en términos geopolíticos. Ese es el lugar histórico de la construcción de Maquiavelo. Es un lugar histórico que vamos a ver cómo salpica, cómo contamina permanentemente sus referencias, sus tomas de partido, sus polémicas, sus enfrentamientos. Vamos a ver cómo ese lugar histórico, que es ese problema político. Althusser también decía que Maquiavelo es un pensador de la teoría política, no desde la abstracción, sino desde la posición de un problema político. Hay un problema político y ese problema político es el que define la construcción teórica, que termina teniendo validez universal, pero en la medida que puede ser capaz de desentrañar y resolver teórica y prácticamente un problema político. La aparentemente inocente clasificación que hace Maquiavelo al comienzo del Príncipe, de las diversas formas de principado, los principados hereditarios, los principados mixtos, eso que cierta lectura a veces distraída o a veces poco absorta por el nivel de datos y de experiencias históricas con las que va nombrando cada una de las tesis que sostiene, todo eso tiene una función utilitaria en el texto, una función estratégica en el texto, que es situar la cuestión la cuestión de su proyecto político, de su manifiesto político, en el lugar de la creación, dice Maquiavelo textualmente en el título, la atención central está puesta en los principados nuevos que se adquieren con las armas propias y el talento personal. Después habrá otros principados que se anexan, que se negocian, que se parten, que se reparten, pero Maquiavelo, nada desinteresadamente, la atención se concentra en ese punto. Principados nuevos que se consiguen con las armas propias y con el talento personal, porque de eso se trataba la tarea histórica, no de divagar sobre cuántas clases y subclases de principados había, sino dónde está la principal complejidad, dónde está el principal asunto que hay que esclarecer para ese príncipe que no tiene nombre, que no tiene carne, que no tiene historia, que vive en la utopía de Maquiavelo, pero que aspira a ser construido por esos principios teóricos políticos. Maquiavelo, Gramsci decía que Maquiavelo debe haber sufrido mucho por esa dualidad tan fuerte que uno conoce en muchos casos y que de alguna manera nos atraviesa en muchos momentos a muchos de nosotros, que es esa pasión, ese calor puesto en las tareas políticas, en las cuestiones de la patria, en las cuestiones públicas, y ese lugar medio ambiguo, lejano y de perplejidad que significa limitarse
a trabajar para ese proyecto con una pluma o ahora con una computadora y una pantalla, digamos, ¿no? Esa especie de tensión a veces dramática entre la idea de que hay que hacer, se necesita que se haga esto, tiene que haber alguien capaz de hacer esto que yo escribo, esto que yo digo, tiene que venir alguien. El propio Maquiavelo negaría eso. Maquiavelo jamás le prestaría atención, le hubiera prestado atención, estoy especulando obviamente, le hubiera prestado atención y mucho menos obediencia a un príncipe literario. El príncipe, el rostro del príncipe que sueña y que imagina Maquiavelo tiene poco que ver con la personalidad de Niccolò Maquiavelo, es más bien una personalidad arrasadora, digamos así, que se impone por sí misma, temperamental, entregada. Y Maquiavelo es un intelectual, diplomático, es un hombre además formado desde una cuna que no pertenece a las clases políticas. Ese es otro dato fuerte. Y lo explica Maquiavelo en el prólogo, en la dedicatoria, dice que se me disculpe a mí por meterme con estas cosas que son de los príncipes y de los grandes, pero dice, bueno, a veces pasa como la pintura, para pintar la montaña es mejor estar abajo, para mirar al príncipe en toda su dimensión y en todas sus tareas es mejor estar en el llano. La pregunta entonces es, ¿qué tiene que hacer un príncipe para fundar y encabezar una Italia unida? Esa es la frase que, en mi opinión, permite leer al príncipe no como un catálogo de nociones y de experiencias y de moralejas sobre todo, está lleno de esas cosas, ¿no? Le fue bien a Ciro y a Rómulo y a Darío y mal al otro porque hicieron esto, dejaron de hacer lo otro. Hay una división histórica verdaderamente extraordinaria, pero todo eso gira en torno a un eje, nunca se pierde el eje, que de lo que se trata es de adoctrinar y de formar, de construir la teoría para quien tenga que resolver esa tarea histórica. No es una previsión objetiva, en Maquiavelo no hay una previsión, esto va a ir en esta dirección o en la otra, es un programa político, como dijimos antes, un manifiesto. Hay un tema, todo esto lo vamos sembrando porque cuando volvamos y pensemos la década, y pensemos al kirchnerismo, especialmente quizás lo veamos más encarnado en la experiencia de Néstor Kirchner, alguna de las cosas que estamos hablando, razones históricas, digo, no por ninguna clasificación especialmente pensada, digamos, ¿no? Surge este problema. Maquiavelo suele ser pensado como un pragmático, como un hombre del ser y no del deber ser, ¿no? Es decir, Maquiavelo es la verità effettuale, él lo dice de entrada. Yo no voy a hablar de la imaginación, lo dice en el otro gran trabajo de él, en el discurso sobre la década de Tito Livio. No voy a hablar, no me voy a meter en la imaginación de las cosas, voy a ir a la verità effettuale, a la verdad efectiva, las cosas como son, ¿no? En ese las cosas como son hay una pequeña trampa para desprevenidos, porque se piensa en Maquiavelo, bueno, Gramsci va a decir, ahora vamos a leer un pequeño parrafito de Gramsci va a decir, por pensar de ese modo la política, hay muchos que creen que el verdadero teórico es Guicciardini y no Maquiavelo. Es decir, Guicciardini era más bien el conservador, el hombre que no pensaba en manifiestos utópicos, sino pensaba en la política como es y cómo ir haciendo la política tal como era, digamos, ¿no? En ese sentido hay como una doble fase entre Guicciardini y Maquiavelo. Gramsci lo va a decir de esta manera, me parece que es interesante porque también tiene que ver con el cruce con la década. El realismo político excesivo y por consiguiente superficial, esto son notas sobre Maquiavelo, ¿no? de Gramsci, el cuaderno de la cárcel, conduce frecuentemente a afirmar que el hombre de Estado debe operar solo en el ámbito de la realidad efectiva, no interesarse por el deber ser, sino únicamente por el ser. Es cierto, dice Gramsci, que el científico debe moverse solo en la realidad efectiva, en cuanto mero científico. Pero Maquiavelo no es un mero científico. Es un hombre de partido, de pasiones poderosas, un político de acción que quiere crear nuevas relaciones de fuerza y no puede por ello dejar de ocuparse del deber ser.
El deber ser no entendido, por cierto, dice Gramsci, en sentido moralista, sino en un sentido histórico. El deber ser como voluntad concreta y no como veleidad. Que es un deber ser que se basa en la relación de fuerzas, en continuo movimiento y cambio de equilibrio, dice Gramsci. Es muy interesante porque Maquiavelo está permanentemente hablando de la verità effettuale, pero al mismo tiempo pone la verità effettuale en función de un proyecto que no es la verdad efectiva de hoy, sino la verdad efectiva que él quiere imprimir en el curso histórico. Y en eso hay una naturaleza del pensamiento de Maquiavelo, y Gramsci es en ese sentido un extraordinario heredero, digno de ser leído y releído también, que es la idea de superar el mito de la teoría política y el pensamiento político como especulación sobre el ser y ponerlo en el lugar en el que debe ser puesto, que es la previsión, decía Gramsci, la previsión verdadera, la previsión política se puede hacer a partir de un programa. Yo preveo cuando veo qué quiero hacer y qué quieren hacer los que están en contra de mí. Y tenso con esa previsión forma parte ya de la práctica política para cumplir mi programa, para cumplir mi proyecto. Es decir, esa idea con la que tanto se especula hoy con la política del marketing, con los opinólogos, los consultores y toda esta cuestión, uno también forma parte de esas redes, pero forma críticamente parte de esas redes, en que no hay posibilidad de hacer una previsión objetiva, no hay posibilidades de decir puede pasar esto, puede pasar, o va a pasar esto, o va a pasar lo otro. Toda previsión, aunque esté expresada, presupuesta bajo la forma de una objetividad, siempre tiene detrás suyo un proyecto que se quiere poner en juego, y la previsión, insistía Gramsci, es parte de lo que necesita ese programa para tener éxito. Bueno, 2003, si miramos las cosas con este brevísimo introito que se basa en 3 o 4 textos nada más y en algunas reflexiones, 2003 es un momento muy maquiaveliano de la historia argentina. Es un momento muy maquiaveliano porque no sé si ustedes lo registraron o lo pueden registrar en una visita concreta al texto con más tiempo y con más concentración y profundidad, pero en esa convocatoria de Maquiavelo, cuando habla de la Italia escarnecida, decadente, pervertida, no me acuerdo ahora exacto los calificativos, hay algo que suena en nuestros oídos de la Argentina del 2001. De 2001, 2003, digamos. El 2001 es el momento del derrumbe, el 2003 es el momento creativo de la crisis, podríamos decir así, que es el 2003. El país estaba intentando salir en el 2003, intentando salir de la crisis más profunda de su historia contemporánea. La expresión la crisis más profunda de su historia o de su historia contemporánea es una expresión que suele tener más de un cuestionamiento, más de una interpelación crítica. Porque, primero, que hay quien puede tener argumentos para decir no es la crisis más profunda de nuestra historia, porque hubo otras crisis, como la crisis de 1976, que desembocó en el golpe militar y en el terrorismo de Estado, y otra impugnación puede venir por el lado de habíamos salido de la crisis, ¿no? Hay quien dice que en 2003 habíamos salido de la crisis. Es un tipo de periodización que tiene sus argumentos, porque efectivamente cuando uno mira ciertos datos del curso de la depresión a la reanimación, el cambio de tendencia se da antes del 2003. Entonces, una mirada economicista, de la cual estamos bastante, especialmente los buenos economistas lo estoy notando como particularmente hartos de ese modo de pensar la historia, ¿no? Mira, Ricardo, y hay otros amigos también, que esa cosa de pensar todo desde el punto de vista del ciclo económico llega un momento que se hace insoportable para una cabeza que pretende ir un poquito más profundo en la vida real, ¿no? Yo tengo la opinión de que ambas afirmaciones son ciertas,
de que cuando decimos la crisis más profunda no decimos el momento más destructivo de nuestra historia. La profundidad de una crisis no es sinónimo de gravedad de los acontecimientos que se desarrollan, el costo de vidas, el retroceso en materia institucional. Hay un montón de cuestiones que pueden haber sido más graves, estoy pensando especialmente en el golpe del 76, pero la verdad es que eso es un lindo tema para que cada uno desde su biografía y desde su perspectiva lo pueda conversar. A mí me parece que el 2001 tuvo una profundidad en el modo en que afectó las vidas personales y las conciencias individuales, el modo en que le cambió la vida a millones de personas, que me parece que en ese sentido que es efectivamente la crisis más profunda, porque se vino abajo un conjunto de certezas muy fuertes que se fueron construyendo durante largos periodos. Por lo menos, si uno piensa en Argentina desde 1983 en adelante, los acontecimientos de 2001 son un parteaguas de un carácter crítico, de una potencia extraordinaria. Y después el habíamos salido, tiene muchos problemas, el habíamos salido. Solamente quiero detenerme en uno, porque esto daría para una conversación en sí mismo, ¿no? Nuestro 2003, en qué sitio histórico está colocado nuestro 2003, o sea, si era el momento del príncipe nuevo o no era el momento del príncipe nuevo, para hablarlo en términos maquiavelianos. Yo digo, nada más que para mencionar un tema, que la Corte Suprema todavía tenía la composición mayoritaria del menemismo. Si esta Corte Suprema, tenemos a veces las discusiones legítimas, políticas, sobre cómo miran el mundo y miran a Argentina en el mundo, porque aunque se diga que no, los jueces también miran el mundo y miran a Argentina, no es solamente la Constitución y la ley de lo que miran los jueces, ¿no? Y no solo lo miran, sino que lo juegan, que participan en ese juego de poder. Bueno, si ahora tenemos problemas con estos jueces, que su propio proceso de designación fue un ejemplo de debate político y de búsqueda de una calificación como no había ocurrido nunca, imaginemos a los socios del estudio de los Menem: Carlos Menem, Eduardo Menem, Nazareno y Vázquez. Los tres poderes de la República estaban en manos del mismo estudio jurídico. Y después está bien, Menem perdió, Menem no se presentó en la segunda vuelta, pero tenían, entre otras cosas, el tema de la inconstitucionalidad de la especificación de las deudas y de los activos, ¿no? Era una bomba de tiempo que hubiera podido alterar cualquier recuperación de la que se venía insinuando en algunas materias económicas y productivas. Entonces vamos a proponer aceptar esta definición de que era el momento, la sensación de decadencia más grande que tuvimos colectivamente los argentinos, creo que fue diciembre de 2001. Yo tengo otras memorias, también la memoria de 1989 es muy fuerte, pero yo creo que lo de 2001 es difícil de comparar en términos de igualdad con otra experiencia. Entonces, vuelvo al era necesario de Maquiavelo, ¿no? Era necesario esto y lo otro, ¿no? La Italia que llegara a esta decadencia. Y yo lo aplico, lo sitúo, era necesario que se diera una crisis de esas características terminales que se vivieron en el 2001 para que no emergiera de una conciencia lúcida de un escritor o de un intelectual, sino que emergiera de la lucha política, la conciencia de que acá también los argentinos teníamos un problema principal, teníamos una tarea histórica, teníamos una cuestión a resolver que solamente pudo aparecer de modo cristalino y pleno en el contexto de la crisis. No podía aparecer, por ejemplo, en 1983, cuando la justa y necesaria tarea de democratizar a la sociedad y al país después de la experiencia del terrorismo de Estado operaba como una especie de cobertura que no dejaba ver otros aspectos que estaban madurando críticamente en el interior de la sociedad argentina. Acá, una digresión que espero que sea... ¿Cuánto llevamos? Porque... Tenés media hora, 40 minutos, tranquilo. Bueno, sí, pero igual vamos a tener que ir. Pero la digresión creo que hace falta, porque
porque la recuperación democrática argentina en ciertas periodizaciones de la teoría política se la ubica en la llamada tercera ola democrática, como le llamó Samuel Huntington y otros hombres de del pensamiento conservador. La tercera ola democrática, bueno, la primera ola democrática es la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la segunda es la liberación respecto del fascismo y el totalitarismo, y la tercera ola es un arco un poquito convencional, un poquito forzado, que arranca de principios de los 70 y llega hasta el colapso del mundo soviético. Ahí se amontona, en mi opinión, con un poco de capricho y un poco de subjetividad y de orientación política también. Empezó en Portugal con la Revolución de los Claveles, pasó por España, Grecia, Chipre, pasó por... se junta con eso el proceso político del Cono Sur, el 83 argentino y lo que vino después en Brasil, Chile, Uruguay, en otro orden, pero básicamente así. Y también se corona en el 89 con la caída del muro. Yo creo que la referencia de la tercera ola democrática yo la tomaría muy fuertemente en su componente de los 80. El caso de España y Portugal quedan un poco desfocados porque todavía no estamos en la misma época cultural y civilizatoria. Lo que yo subrayo es que esa tercera ola democrática es casi coetánea del proceso de reestructuración neoliberal del mundo, que efectivamente empezó en los años 70, empezó con la crisis de los años 70, o sea que desde ese punto de vista España y Portugal podrían quedar cómodos en esa periodización, pero sus manifestaciones más ostensible se da desde el principio de los 80, es la revolución conservadora de Thatcher y de Thatcher en Inglaterra, de Reagan en Estados Unidos, que empieza a ser una especie de lugar hegemónico, de pensamiento hegemónico que llega a convertirse en pensamiento único. Entonces nuestras democracias, sin que fuéramos conscientes de esa simultaneidad histórica, de esa sincronía histórica, nace en un momento de decadencia del Estado Nacional, de decadencia de los proyectos de orden popular, que además, digo, para no entrar en detalles, estamos hablando de la utopía transnacional, de la desaparición de las fronteras, del mundo único, de todas esas cosas de las que ya se habla poco. Todavía me entero que se sigue hablando de eso, en algunos lugares se habla de eso como si se hablara de algo serio. Pero bueno, yo creo que ya pasó eso. Y esa certeza en la Argentina, creo que es un detalle, un aspecto no menor, iban en conjunto con otra característica que tuvo nuestra recuperación democrática. Nuestra recuperación democrática fue una recuperación después de una terrible derrota popular, de un cruel genocidio, de una cruel experiencia de terrorismo de Estado, pero no solamente es el terrorismo de Estado el que va a producir un estado de conciencia que termina siendo hegemónico, sino sobre todo la reflexión sobre los acontecimientos previos, la reflexión sobre los años 70. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso que ocurrió en la Argentina en los 70? Para decirlo en términos un poco reductivos, un poco no muy cariñosos con el modo que se enunciaba esa historia, era más o menos los 70 fue una locura de gente que en algunos casos dicen que era gente que se llevaba mal con los padres, que los padres eran antiperonistas y los pibes por rebeldía. Bueno, ahora salió un libro con esa teoría de un protagonista. No vamos a hacer menciones bibliográficas, pero sí, era un problema psicoanalítico de relación de los padres con los hijos, y no pudieron los padres contener a los hijos, y eso se terminó en una barbarie, y para colmo los militares terminaron esa barbarie con una barbarie todavía peor. Eso lo digo para dejar bien a lo que dicen, porque algunos ni siquiera tienen mucho acento en que lo que hicieron los militares empeoró. Pero lo claro es que había una sensación. Yo ahí sí recomiendo un libro que es muy interesante, que es de Carlos Ominami, ex senador de la Concertación chilena, padrastro de uno de los candidatos mejor posicionados, no sé si ahora también, porque ahora cambió todo en Chile, pero Ominami habla de los 80 en Chile, de él en los 80 en Chile, con la conciencia del sobreviviente, con la culpa del sobreviviente. El tipo que había visto morir, perseguir, torturar a un montón de amigos y gente con la que luchó juntos, y después de pasado en el exilio, en el último lugar del exilio,
mira el mundo desde la conciencia de un hombre que se siente culpable por haber sobrevivido, y esa culpa y esa derrota espiritual que compone de alguna manera la derrota política, la traduce en una visión de la política de orden hiperprudente, hiperresponsable. Y va a contar Ominami cómo cada paso que daba la concertación chilena en términos de conciliación con el pinochetismo, en términos de conciliación con los grandes empresarios que se habían enriquecido en la época de Pinochet, cada política de retroceso frente al conflicto con esas fuerzas era fundada en el hecho de no volvamos a repetir el pasado. No me vengas con la idea de enfrentarnos con estos tipos porque ya vimos dónde termina. Bueno, esas dos líneas, yo las quiero señalar nada más que esquemáticamente, la línea de una cultura de época como la de la globalización que rodeaba esta tercera ola democrática y la línea más latinoamericana que además a poco andar se hace mundial, porque toda esta visión, esta retrospectividad culposa se va a encontrar después en el camino con la debacle del campo socialista, que para unos y otros, para los que más querían a la Unión Soviética o para los que más criticaban a la Unión Soviética, significaba un cierto punto de referencia de una época que todavía mal o bien vivía. Existía algo distinto de lo que era el mundo de las transnacionales capitalistas. Bueno, en ese punto, en el 83, era muy difícil que pudiera aparecer la percepción de algunos problemas que tenía la sociedad, que tenía la democracia argentina, o con los que se iba a encontrar la democracia argentina, que es con el tremendo poder corporativo, el tremendo poder condicionante y extorsivo de los círculos, del bloque social económicamente hegemónico. Entonces, este problema político, este problema podríamos ponerlo de entrada como autogobierno de la democracia, autonomía de la política, gobierno efectivo frente a las presiones de las corporaciones, frente a las presiones de los poderosos, no formó parte de ninguna plataforma teórica original. No era que la gente que venía de Santa Cruz venía con una cartera bajo el brazo con las verdades sobre la contradicción entre democracia y corporaciones. Venía, hay que decirlo en reconocimiento, venía con una obsesión y con una tosudez. Acá los que vamos a decidir somos nosotros. ¿Por qué? Porque ganamos el gobierno, ejercemos la jefatura del gobierno y la jefatura del Estado según las normas de la Constitución, según todos los cánones de legitimidad. Y voy a hacer un pequeño paréntesis, prometo hacerlo pequeño para no ir en digresiones, pero yo creo que a la luz de lo ocurrido, la renuncia de Menem a disputar la segunda vuelta tenía un sentido muy conversado en los círculos más estrechos y más distinguidos del poder tradicional de la Argentina. El plan era que suba mal, que suba enfermo, que suba porque subiendo de esa forma va a ser nuestro. ¿Qué otro camino le queda que no sea arriba con nosotros si quiere gobernabilidad? Bueno, no fue así, no fue esa la historia. El problema, insisto, no aparece como un problema teórico, como un problema de plataforma partidaria. Apareció y se desplegó en la práctica política, en los conflictos políticos de la década. El poder significaba para Néstor Kirchner, lo simbolizaba con una lapicera, ¿no? Una Virome-Vic, decía, que además era provocativo, no era una lapicera de alto costo que lo pudiera identificar con el nuevo rico que acaba de ser presidente, sino una Virome-Vic de almacenero. Decidimos nosotros en este país, ni los economistas, ni los periodistas, ni el Fondo Monetario Internacional, ni los militares, ni la Santa Iglesia Católica, ni los jueces, ni la sociedad rural, nosotros. Por supuesto que vamos a tener que decidir lo que sea viable, pero lo vamos a decidir nosotros, no va a ser una resultante de presiones y de extorsiones. Esto es casi primitivamente maquiavélico.
casi primitivamente maquiavélico, y no es un gesto tan natural y un gesto tan esperable, porque el gobierno que se toma después de la experiencia de Alfonsín, después de la experiencia del menemismo, que es la experiencia contraria, la experiencia del autosometimiento voluntario a la política de las corporaciones, Alfonsín había intentado enfrentar y retrocedió, Menem directamente entregó, todo eso terminó en una crisis, y esa crisis, y ahí está lo productivo, maquiavélicamente hablando de la crisis, es la que permite la emergencia de un personaje político que diga, no, mandamos nosotros. Toda la hoja de ruta del kirchnerismo está penetrada de esa convicción. Incluso en algún momento decía, si nos sacan, nos sacan. Ustedes se deben acordar de eso. Si nos sacan, nos sacan, pero nosotros vinimos para gobernar según lo que nosotros creemos, según lo que le prometimos al pueblo. Maquiavelo decía, hablando de los príncipes nuevos que con sus propias armas y su propio talento conquistan principados, decía, es preciso ver si esos innovadores lo son por sí mismos o si dependen de otros. Es decir, si necesitan recurrir a la súplica para realizar su obra o si pueden imponerla por su propia fuerza. Es decir, una situación maquiavélica casi literal, ¿no? la que aparece en el 2003. Los clásicos siempre se ha dicho que son los que construyen el propio sistema de reglas según los cuales ha de ser juzgados. Y esa fue el acto creativo del kirchnerismo en el 2003. El sistema de reglas que se sitúa es el poder lo ejercen quienes ganan las elecciones, con arreglo a todas las limitaciones y a todos los contextos constitucionales y legales, pero el poder está acá, la sede del poder es esta. El lugar del poder es efectivamente el gran asunto maquiaveliano, así como Maquiavelo hablaba de un príncipe que pudiera combatir a las potencias extranjeras que habían convertido a Italia en su botín, al Vaticano, que tiene súbditos y no los defiende, decía, y que tiene territorios y no los tiene territorios y no los defiende, tiene súbditos y no los dirige. Era la frase que decía Maquiavelo, que no era muy amigo del Vaticano. No sé cómo se hubiera llevado con Francisco, pero de la curia de esa época ni él la quería ni ellos lo querían a él. Las potencias extranjeras, el Vaticano y los nobles de las ciudades, resistentes a la unificación, porque la unificación era una revolución burguesa de la época. Esos eran los enemigos. No había un enemigo doctrinario. Maquiavelo no inventaba enemigos como alguna vez las cartografías leninistas decían el enemigo principal, el enemigo secundario, aliado táctico. No había ese ser en sí de clases o grupos sociales. Nosotros vamos por esto. ¿Quiénes son los enemigos de esto? Los enemigos de esto van a ser los que se opongan. Nosotros hacemos esto y ellos serán los que se opongan. Será la dinámica política la que cree los enemigos. Maquiavelo va a ser muy insistente en algo que es también muy radical, muy constitutivo de la ideología de esta década en Argentina, de la ideología del gobierno. No vamos a presumir de una hegemonía y de una consolidación de un modo de pensar que está lejos de haberse decidido históricamente en la Argentina, ¿no? Pero creía en los ejércitos propios y en las propias leyes. No creía en las súplicas, sino en las fuerzas propias. En el 2011, un acto que hace un tiempo en una conversación y en un texto de Eduardo Rinesi lo encontré muy reivindicado, Cristina Kirchner llamó al acto con la fórmula pueblo o corporaciones. Y quizás en ese eslogan quede condensado de una manera muy importante, no sé si definitiva y mucho menos sé si plena, porque la palabra corporaciones es una palabra excesivamente ambigua, pero tiene el efecto de llevar rápidamente la mirada a lo que el nosotros colectivo que se ha creado llama corporaciones. No sé si será técnicamente la mejor, pero es muy ilustrativa y muy gráfica. Si uno recorre todo el repertorio de iniciativas políticas del kirchnerismo, está asignado absolutamente por
por esta cuestión, por la cuestión de las propias fuerzas, las propias leyes, las propias armas y el poder acá. El juicio político a la Corte Suprema, a la mayoría de la Corte Suprema menemista, el desendeudamiento, primero la discusión de default y después la ruptura del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, las retenciones, el sistema jubilatorio, la ley de medios, IPF, Banco Central, aerolíneas, reforma judicial, y podríamos sumar otras, pero básicamente es sacar recursos simbólicos, materiales, económicos y de poder de los lugares donde se fueron acumulando en décadas de resignación del poder soberano popular al mandato de las corporaciones, recuperar uno por uno. En algunos casos se ganó, en otros se empató y en otros se perdió. Ahora, en la gran derrota de esta serie de batallas, que fue las retenciones móviles de 2008, la reflexión ayudada por Maquiavelo le llevó a un punto que es que tampoco la caída de las retenciones móviles fue un producto de la extorsión. La caída de las retenciones móviles la decidió el Congreso de la Nación en pleno ejercicio de sus atribuciones por un voto que debió haber sido propio y fue ajeno. Digo, esto que parece circunstancial no es menor, no es que el gobierno retiró el proyecto de retención. El proyecto de retenciones recorrió todas las instancias políticas de fuerza, de coordinaciones de fuerza, llegó al Congreso y ahí se perdió, y en democracia cuando se pierde el Congreso se pierde, pero no se pierde por el aprete y en las negociaciones oscuras. Bueno, mucho se habló de la suerte que tuvo particularmente Néstor Kirchner, ¿no? De la suerte del precio de la soja, del precio en general de las commodities, de la suerte de haber tomado un país en un estado de tal desangramiento que generaba una expectativa, de un conjunto, de todo lo que se dio a llamar la doctrina del viento de cola, digamos, ¿no? Entonces, voy a leer un párrafo largo de Maquiavelo para introducirnos brevemente en esta cuestión de la fortuna. Maquiavelo decía: acepto que la fortuna sea juez de la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja gobernar la otra mitad o poco menos. Es feliz el que concilia a su manera de obrar con la índole de las circunstancias. El hombre cauto fracasa cada vez que es preciso ser impetuoso. Si cambiase de conducta junto con las circunstancias, no cambiaría su fortuna. Maquiavelo no acepta que la fortuna se lleve puesto al conductor. Es un problema del conductor, de saber cuándo cambia la fortuna para saber cuándo hay que cambiar con la fortuna. Y hay un párrafo políticamente gravemente incorrecto desde el punto de vista político, pero que voy a tratar de defenderlo aún así a Maquiavelo. Dice: como la fortuna varía y los hombres se obstinan en proceder de un mismo modo, serán felices mientras vayan de acuerdo con la suerte e infelices cuando estén de acuerdo con ella. Sin embargo, considero que es preciso ser impetuoso y no cauto, porque la fortuna es mujer y se hace preciso, si se la quiere tener sumisa, golpearla esa herida. Bueno, quiero decir que este párrafo tiene una lectura extraordinariamente impactante y estratégica en el pensamiento de Maquiavelo. Porque la fortuna es mujer y la virtud, acá lo que introduce Maquiavelo es el par, la díada virtud-fortuna. Y la fortuna es mujer. Entonces la virtud, la palabra virtud, o mejor virtud, porque no la virtud clásica de la doctrina cristiana, sino la virtud, el viejo significado latino, que el virtud es una virtud, es un rasgo, un atributo guerrero, es un atributo de los combatientes. Y la palabra virtud viene de virilidad. Y no hay por qué entender acá, o necesariamente, capaz que Maquiavelo efectivamente lo entendía como una discriminación de género, no sería una rareza tampoco, pero más allá de la discriminación de género, vale la idea del ejercicio de la virtud para someter a la fortuna. Lo viril, en este caso, es una pulsión de carácter, no es un rasgo de pertenencia de documento de identidad o de matrimonio igualitario. Es un problema cuando
Cuando está en juego la fuerza, el poder, la valentía, la virtud del político expresa eso. Y digo que juega un lugar estratégico este concepto, porque es la superación de la doctrina del sometimiento de la política a las normas morales. Vamos a decir acá, no haría falta decirlo, pero que no estamos hablando de los casos de corrupción, no estamos defendiendo a los corruptos, como alguna vez han interpretado alguna cosa que escribí. El corrupto se lo investiga, se lo juzga y se lo mete preso o se le hace la consigna, el castigo que corresponde. Acá estamos hablando de la moralización de la política, del sometimiento de la política a las reglas morales. Para Maquiavelo, la virtud del príncipe, la virtud, no es una cuestión moral, es una cuestión de cumplimiento de un destino, de cumplimiento de una misión. Y en ese sentido, lejos de oponerse a la moral individual, a la moral de las buenas costumbres, la incluye, se parte de la base de que el príncipe es un hombre tan dotado moralmente, decía Maquiavelo, que es capaz de hacer el mal si el destino de la patria se lo exige. O sea, es una moral superior. Digo, la gente buena no está particularmente preparada para no cumplir un acuerdo, sabiendo que cumplir el acuerdo produce la ruina de la patria. Es muy duro, es una decisión muy dura. Digo, no cumplir un acuerdo, Maquiavelo justifica hasta el fratricidio del hermano de Rocco, de Reno, digamos, ¿no? Maquiavelo no andaba con muchos pruritos cuando hablaba de esto, porque decía, pero entonces el príncipe se va a detener ante el principio moral cuando lo que está en juego es el destino de la patria. Le va a entregar el poder a los enemigos de la patria con tal de no cometer un acto reprobable en términos individuales. Es decir, me parece que la puesta en escena de esa cuestión, de esa supuesta relación de fines que justifican cualquier medio, el único fin que justifica medios en la práctica de Maquiavelo, y no cualquier medio, sino el medio necesario, imprescindible para cumplir ese fin, el único fin es un fin de orden creador que tiene que ver con el desarrollo, con el progreso de la patria. No hay una amoralidad en Maquiavelo. En Maquiavelo hay una hipermoralidad del príncipe, una moralidad superior que tiene que ver, decía él, el príncipe tiene que preferir salvar la patria antes que salvar el alma, ¿no? Es una frase sumamente provocativa, especialmente en el clima católico vaticano de la Italia de esa época, porque ¿qué cosa se le puede pedir? ¿Qué desprendimiento, qué nivel de generosidad más atroz se le puede pedir a una persona que sacrifique el alma, que se entregue a las llamas del infierno, con tal de que Italia sea unida y sea grande, y sea próspera, y su pueblo sea feliz? No sé si se logra poner un poco, es una cuestión compleja que se ha prestado a las más rastreras reflexiones. Bueno, entonces esta cuestión de la democracia frente a las corporaciones compone un ello que, insisto, no es un ellos definido de antemano, una cartografía estricta. El ellos, creo yo, del kirchnerismo, y es un ellos maquiaveliano, es el ellos que surge de la política, de los conflictos, de las necesidades, del cumplimiento del rumbo, de la tarea histórica. Siempre se piensa en la tarea. A ver, si no aceptamos que el kirchnerismo es hijo de una época histórica y de una tarea histórica, todo el edificio conceptual que se pueda utilizar para defenderlo es completamente aleatorio. Es la famosa lista de lavandería que alguna vez he discutido con algún crítico del gobierno. Esto me gusta y esto me gusta, pero esto no me gusta y no me gusta. Eso con un análisis político no tiene nada que ver, por lo menos si el maestro es Maquiavelo. Si los maestros son la escuela, el Rational Choice de Estados Unidos, puede ser, pero si el maestro es Maquiavelo, eso no tiene nada que ver con el análisis político. El análisis político demanda un principio organizador del juicio. Yo voy a juzgar a estos tipos, ¿por qué los voy a juzgar? Ellos dicen que hay que juzgarlos por despegar al Estado y a la democracia de la coyunda
de los grandes monopolios, de los grandes oligopolios, de los poderes corporativos. Entonces hay una actitud de compartir ese fin que se formula o de negarlo. Y la discusión realmente, la discusión que vale la pena es si la experiencia niega ese fin que se ha formulado o lo confirma. Y lo confirma no quiere decir que todos los días se hace según una receta algo en función de una especie de plan preestablecido. La posibilidad de compartir el fin quiere decir, en las grandes circunstancias críticas, en los grandes conflictos, hacia dónde se mueve el gobierno, hacia dónde se mueve cuando hay que decidir si las jubilaciones son fuente de riqueza de grupos financieros o son derechos y son atributos y son recursos que tiene el Estado no solamente para los jubilados, sino para el conjunto de los trabajadores y para el conjunto de la sociedad. Ahí hay parámetros que no aceptan una especie de agnosticismo político que diga, no, esto es todo mentira. Esto es todo, puede ser que esté lleno de mentirosos y puede ser que esté lleno de lo que se quiera, pero la política es la que va indicando en qué dirección va el país frente a cada una de las alternativas que se van presentando. Bueno, y voy a decir algo, estoy convencido de esto. La moral, ¿por qué es tan moral el juicio crítico del kirchnerismo? Es moral, fundamentalmente es moral. Desde las bolsas que van y vienen de bóvedas imaginarias hasta los entresijos de las relaciones entre los políticos, las traiciones, los pactos que no se cumplieron, los cambios de amigos, este que era amigo ahora lo maltrata, el otro que lo maltrataba ahora es amigo. O sea, todo muy moral, todo teñido de una cuestión moral. Porque yo creo que la moral es una fuerza profundamente conservadora cuando se la utiliza para establecer el canon por el cual va a ser juzgado un político. Porque es una moral que, digamos, ¿quiénes conforman en cada época el lenguaje, las formas y las prácticas de la moral? Obviamente no son los trabajadores, no son los sectores subordinados. La moral no es un acuerdo que se vote o que se haga elecciones y que ganen las mayorías. La moral son fuerzas dominantes que convierten su moral en la moral del conjunto de la sociedad. Es el famoso principio de la hegemonía de Gramsci, que está muy presente en Maquiavelo. Maquiavelo va a combatir la moral entendida como estamos hablando acá, la moral subordinante de lo político, porque necesita deshacerse del dominio de la ideología del Vaticano para poder imponer una religión laica. Maquiavelo era un hombre profundamente religioso, aunque parezca absurdo, ¿no? Se pasa la vida castigando al Vaticano y a la fuerza de la Iglesia Católica, pero él creía, y lo recoge muy brillantemente Gramsci, cuando habla de Gramsci, habla de consentimiento y coerción, es decir, el Estado es coerción, no se puede, Maquiavelo decía, los profetas desarmados no existen, los profetas desarmados no sirven para nada, el Estado tiene que tener fuerza para sostenerse, pero no se puede sostener solamente en la fuerza, tiene que sostenerse también en el consentimiento, y el consentimiento es una religión. Maquiavelo habla de religión. Ahora, claro, cuando uno lee los discursos de la primera década de Tito Livio y ve cómo es este asunto de la religión como pilar en la experiencia de la República Romana, se da cuenta que la religión, por ejemplo, era convocar a los augures cuando había que decidir si se iba a la guerra o no. Y dice Maquiavelo muy inteligentemente, y da algunos ejemplos históricos, algunos dirigentes, si los augures eran pollos que tenían que picar o no picar, no sé qué cosa, y si los pollos picaban, pero el príncipe sabía que había que hacer lo contrario, lo hacía igual, pero daba una serie de vueltas y mostraba que eso era lo que realmente los dioses estaban esperando. Y acá tratemos de hacer una abstracción, porque este es el lenguaje medio, aparte a la velocidad y al ritmo que estamos hablando, puede enfrentarse a todo tipo de malos entendidos. Pero lo que acá se está hablando es para decirlo crudamente, de la construcción de un relato. De un relato, cualquiera sea, puede ser el relato de la religión católica, el relato de la sociedad sin clases o el relato que ustedes quieran, pero hay la necesidad, es sostenida por Maquiavelo y recuperada por Gramsci,
de que un proceso de transformaciones se sostenga en una cierta visión estilizada y de grandes rasgos de hacia dónde queremos ir con el país. Supongamos, si yo digo, el país inició su independencia económica con el primer gobierno de Perón, la justicia social, después los golpes frustraron ese proyecto, la década del 70 terminó en un enfrentamiento trágico y después vino el neoliberalismo, cuento, periodizo y más todavía, en el Bicentenario se llevó todo ese relato hasta mayo de 1810. No es que estamos hablando de que las cosas fueron así y cada una de esas cosas son así y no pueden interpretarse de otra manera. Es la construcción de un modo de mirar el mundo, en el que se inscriben determinadas cosas que están ocurriendo. Es no solamente recibir la asignación universal, sino saber que el príncipe puede dar la asignación universal porque el príncipe está situado en esta ruta histórica. Entonces hay un reforzamiento. Claro, si uno piensa, salimos de esta noche maquiaveliana y nos metemos en las reuniones de marketing, Durán Barba diciendo hace esto, hace el otro, parece que todo esto fuera una novela romántica. Pero yo no estoy muy seguro de que sea una novela romántica, porque si fuera una novela romántica no habría explicación al nivel de movilización social y juvenil que hay en estos años. Y uno puede decir, pero estos chicos están todos enloquecidos, creen que están participando en una instancia cósmica que los contiene. No, sienten que así como en otra época el relato, porque todo el tiempo hay relato y los relatos siempre luchan por la hegemonía, el relato era: se terminaron las clases, se terminaron los sindicatos, se terminaron los estados-nación y ahora lo que hay que hacer es obtener una buena cuenta bancaria y apropiarse de la mayor cantidad de bienes de consumo posible y despreocuparse por la suerte del otro y pensar en vos y tu familia y tu vecino. Ese relato tampoco era totalmente cierto ni era histórico, era un relato, era una construcción subjetiva que le daba nervadura a una determinada práctica histórica. El otro relato es otra forma de darle una contextura histórica. Eso está en Maquiavelo. Bueno, voy a ir terminando porque voy a ir terminando retomando a Gramsci. Gramsci, como ustedes saben, era un hombre del Partido Comunista de Italia y supo pensar el príncipe de Maquiavelo como una enorme metáfora, como un mito de gran valor constitutivo, y lo usó a Maquiavelo y usó a el príncipe para discutir con sus camaradas de ruta una serie de previsiones y de premisas que hacían del partido y del partido de la clase obrera una especie de función predestinada, una especie de iluminación donde los que se reunían en determinado comité central tenían la iluminación necesaria para entender los intereses de toda la clase, y de ese principio dogmático, de esa filosofía de la historia cerrada, puede decirse que surgen las grandes desgracias de esa colectividad histórico-política hasta su reciente derrumbe. El pensamiento de Maquiavelo tiene la extraña y la magnífica virtud de Gramsci, pero de Gramsci que descubre a Maquiavelo, porque hay un Gramsci antes de que descubra a Maquiavelo y otro Gramsci después que lo descubre a Maquiavelo. Cuando descubre a Maquiavelo dice: pero está hablando de política en serio, no son clases sociales que están dibujadas en el pizarrón y que unas se alían con otras para derrotar a la principal y esto y lo otro. Estos son tipos de carne y hueso que hacen lo que todo el mundo sabe que hacen los políticos, todo lo que haga falta para seguir teniendo el poder. Y ese es el único lenguaje que puede hablar lo que él llamaba el moderno príncipe. El partito de Gramsci era el moderno príncipe. El moderno príncipe era un personaje que ya no era un tipo, que ya no era un sujeto, sino que era un colectivo, era un sujeto colectivo. Un sujeto colectivo enraizado históricamente en Italia, no un internacionalista sin patria, sin hogar y sin religión, sino una parte de la historia italiana que tenía que, para hacerse cargo de las modernas tareas, las tareas del socialismo, como
la planteaba Gramsci, tenía que hacerse cargo de toda la línea de tareas pendientes históricas de la nación italiana como tal. Tenía que llevar fuertemente la tradición cultural italiana, cultivar un fuerte patriotismo italiano y tener en política la suficiente flexibilidad táctica para solamente conservar una regla en esa gran tarea del príncipe, que ya no era el Estado burgués moderno, sino el Estado socialista, en la mirada de Gramsci. Lo único que tenía que tener en cuenta era el interés del príncipe y el interés del pueblo. El pueblo y el príncipe son el mismo sujeto con caras y funciones diferenciadas. Y voy a tomar como cierre una frase de Gramsci en este mismo sentido, para que ustedes y yo, todos, podamos hacerla sonar en los oídos sobre este famoso tema de la crispación, la división en dos de la sociedad argentina, que tanto divide a las familias, que tanto nos incomoda y que tanto nos intranquiliza. Decía Gramsci: el moderno príncipe, desarrollándose, perturba todo el sistema de relaciones intelectuales y morales, en cuanto su desarrollo significa que cada acto es concebido como útil o dañino, como virtuoso o perverso, solo en cuanto tiene como punto de referencia al moderno príncipe y sirve para incrementar su poder u oponerse a él. El príncipe tiene ese atributo fundamental, pero no lo tiene porque es un ser predestinado, lo tiene porque interpreta el problema político, porque une al pueblo en función de resolver ese problema político, y a partir de asumir esa tarea histórica divide en dos el mapa entre quienes creen que todo lo que hace el príncipe es perverso y los que creen que todo lo que hace el príncipe es virtuoso. No quiero hacer analogías, está cargado de resbalosidades esta conversación, porque se puede entender una cierta literalidad en la asociación de ciertas cosas, pero me parece que vale en una época que tanto, desde distintas posiciones adversas o favorables al gobierno, hay esta queja porque el mundo el pensamiento argentino se ha cortado en dos. Yo no creo en eso, yo creo en el pluralismo, pero creo que el pluralismo también tiene una instancia de corte. El pluralismo no es muchos, cada uno va por su lado, porque también uno puede pensar el pluralismo, pero al lado del pluralismo hay que pensar la unidad. Este tema que ha renacido también en estos años, que era mala palabra. Académicamente todos somos testigos de que esto era mala palabra hace 10 años. La unidad nacional y el interés nacional eran dinosaurios del lenguaje, eran formas absolutamente perimidas en la época de la globalización, del fin de la frontera, en la época del Estado, del orden mundial único. Todo eso era una especie de superchería que no merecía entrar a la universidad. Y me parece que parte de lo ganado en esta década, algunas cosas se ganaron, otras no, pero parte de lo que se ganó es recuperar este espíritu de pensarnos como unidad nacional y desde ese pensamiento de unidad nacional construir aquellas contradicciones que hay que resolver, siempre en democracia y siempre en paz, para seguir constituyendo un país que se desarrolle, y para esta idea también bastante maquiaveliana, que es recuperar la autoestima. Maquiavelo, cuando dice en medio de este desastre, los italianos muestran que son buenos guerreros, saben combatir. Está sacando de la historia italiana los atributos que a los mismos italianos nos enorgullecen, porque necesita, para construir la épica de ese príncipe, no necesita un pueblo adormecido y deprimido, necesita un pueblo confiado en su propia fuerza. Traté de transmitirla, mi experiencia visitando a Maquiavelo y tomando unos mates con Maquiavelo. Gracias por la atención. Bueno, como es habitual, abrimos una ronda de preguntas, de comentarios de todos y todas, así que, por supuesto, recogiendo el guante de las diferentes reflexiones tan interesantes que hizo Edgardo recién. Edgardo, una de las cosas que habitualmente
se usan como argumento general para discutir el kirchnerismo y para vaciarlo de cualquier contenido interesante, y que está desarrollando tanto en la política como en el mundo académico, es la lectura de todo el devenir kirchnerista como una especie de simulacro, digamos, discursivo, pero digamos, acumulación de poder personal sistemático a lo largo del tiempo. Digamos, toman el ANSES para tener más plata,